Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Junto a Ignacio Orión, esta semana estamos con una invitada liberal de Tomo y Lomo, del Centro de Estudios Públicos, la investigadora Silvia Eizaguirre. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias. Una llamada investigadora, no en cualquier cosa, una filósofa, pero además... Doctorada en Filosofía de la Universidad de Friburgo. Sí, no filósofa, estudié filosofía. Eso, estudió filosofía, es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre doctora en filosofía y en filosofía, digamos? Uno puede estudiar historia del arte sin ser artista. Sí. Yo no me considero filósofa. Porque en el fondo no has hecho filosofía. Creo que son muy pocos los que logran hacer realmente filosofía. La mayoría son académicos que estudian a los filósofos, hacen un aporte en esa área. Y yo me dedico a estudié la filosofía, no hago filosofía. Ya, pero eres profesional de la filosofía, eso sí. Podríamos decir. Doctorada en la filosofía, pero además ha dedicado buena parte de su vida a la educación y a la educación escolar, y de eso vamos a hablar hoy día. Viene saliendo una comisión importante. Además, columnista de La Tercera. También. Presencia permanente en la discusión pública, en equipos programáticos en los tiempos de campaña presidencial. Nos tocó trabajar juntos en la segunda campaña, fue la tercera campaña, pero en la campaña que llevó a la segunda presidencia Sebastián Piñera. Silvia estuvo a cargo junto a Raúl Figueroa del equipo de educación. Hicieron una muy lindo trabajo. Tuvo algunos momentos de complejidad que a propósito del nos vamos SAE. a recordar a propósito del SAE. Oye, y además una característica bien especial de la Silvia, yo encuentro, que es como de esas personas que tiene pensamiento propio, que valga la redundancia, la única manera de pensar, pero lo defiende. Entonces cruza frontera, de repente se cruza por un lado, de repente para el otro, y esto es lo que yo pienso, y esto es lo que yo pienso, y a mí qué el que me dirán. Y eso tiene mucho valor, creo yo. Lo ve uno de sus columnas. La libertad de pensamiento. Sí, bueno, columnista de La Tercera, además de tiene costos y beneficios, pero uno duerme muy tranquila. Sí, pues, obvio. ex panelista de televisión. Sí. ¿Ya? ¿No has vuelto a la televisión? No. Era muy sacrificado. Estaba en Estado Nacional, ¿Ya? los domingos en la mañana. Entonces ¿Pero estuviste harto tiempo? Estuve un año. Un año. Pero tenía una hija muy chica, se me comía todo el sábado estudiando los temas, entonces era bastante sacrificado. ¿Pero dónde te sientes más cómoda? ¿Entre los libros o con un micrófono al frente? No, con los libros. Con los libros. Me gusta escribir. Soy pésima para hablar, me gusta escribir. Ah, muy bien. Oye, como lo comentó Ignacio, Silvia es especialista en educación. Ha sido al tema que le has dedicado, no sé, los últimos 10, 15 años. 15 años. Profesionales. Has estado en un montón de comisiones, has participado yo creo que en todos los grandes debates, y ahora te tocó liderar una comisión que partió como media piolita, ¿no? Pero que ha ido avanzando y avanzó tanto que entregó un informe con mucho consenso, con mucho acuerdo en realidad, que es la Mesa Técnica de Reforma al SAE, que es el Sistema de Admisión Escolar. No me rete, más conocida popularmente como la tómbola de educación, que es un sistema de algoritmo aleatorio para poder generar la selección de los colegios en los estudiantes. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia, cómo surgió, cómo fue, quiénes componían esta mesa técnica y a qué llegaron. Sobre todo, qué problema buscaba solucionar, y si tú compartes ese problema, el diagnóstico de ese problema. Claro. Mira, esta mesa surge en el marco de la negociación presupuestaria 2025 entre el Congreso y el oficialismo, el gobierno, porque el Congreso le negó el presupuesto a la partida de educación completa. La oposición, digamos. La oposición, tienes toda la razón, la oposición. Y para aprobarle el presupuesto, llegaron a este acuerdo de armar una mesa técnica que estudiara el sistema de admisión, su funcionamiento, y entregara un informe con recomendaciones para mejorar el sistema de admisión, dado que existen quejas al respecto de cómo está funcionando el sistema de admisión. Se armó esta mesa en diciembre. La mesa está conformada por 12 miembros, son todos técnicos, académicos que han trabajado mucho el tema de la educación, muchos expertos en el sistema de admisión escolar, y además representan tendencias políticas muy diversas. Está todo el abanico político arriba de la mesa. Y estuvimos trabajando todo enero y todo marzo haciendo este informe. Para los que han estado en una mesa, 2 meses muy poco tiempo. Así que trabajamos intensamente en estos 2 meses. Nos dedicamos mucho tiempo, no solamente a revisar los datos, sino que sobre todo a escuchar a los papás, escuchar a los estudiantes, a los docentes, a los apoderados, sostenedores, directores de establecimientos. Estuvimos todo el mes de enero con audiencias públicas, abrimos una plataforma para recibir recomendaciones y es súper interesante cómo la realidad es tanto más compleja que lo que uno puede ver desde la academia y desde la teoría. Oye, ¿cuáles son los problemas que se han ido evidenciando? Porque ya esto debe llevar
casi 10 años, 8 años funcionando. Lleva 10 años prácticamente. Y expliquemos, 2016. recordemos a los auditores ¿Qué es el SAE y cómo claro, funciona? Respecto a lo que había antes, qué es lo que es el cambio que introduce y por qué, cuál es la lógica detrás. Claro, pero quería responderte a ti porque cuando fuimos ayer al Congreso a presentar en la comisión, nos dijeron, oye, pero ustedes no tienen recomendaciones para mejorar la calidad de la educación. Esto no mejora la educación pública. No, esto es una comisión para mejorar el sistema de admisión escolar. Punto. Nada más que eso. Antes, las personas iban a los establecimientos a postular para que sus hijos entraran a esos establecimientos y cada papá tenía que ir a los distintos establecimientos que quería postular. Habían entrevistas, en algunos aplicaban tómbola, cada establecimiento tenía su propio proceso. ¿Entonces son ¿verdad? los municipales solamente o los municipales y los particulares subvencionados? Los municipales y particulares subvencionados, No. ¿verdad? En algunos casos, cuando en colegios muy demandados, acordémonos las filas de los papás alojando en la calle para poder postular a su hijo, ¿verdad? Y que tenga un cupo en ese establecimiento. ¿Y qué era lo que se denunciaba en esa época? Por una parte se denunciaba que los colegios más demandados seleccionaban a sus estudiantes y seleccionaban a los estudiantes más fáciles de educar, por lo general de familias, ¿verdad?, de mayor capital cultural o capital socioeconómico. Entonces había discriminación, era un proceso engorroso, era costoso para las familias y eso explicaba la enorme segregación que había en el sistema escolar. Y se cambió por un sistema que busca evitar la discriminación arbitraria y asegurar que sean los padres los que elijan la educación de sus hijos, no los colegios los que elijan a los niños, sino que sean los padres los que elijan la educación de sus hijos, ¿verdad?, en igualdad de condiciones. Ahora pasó algo raro, ¿no? Porque en el fondo con este sistema de admisión escolar, como que se instaló la idea de que los padres tampoco eligen. Es cierto que ya los colegios no tienen, no pueden ser arbitrarios para admitir estudiantes, pero en los padres se instaló que ya no pueden escoger y además como hay muchos casos, no son tantos dentro del universo, pero hay bastantes casos que evidencian situaciones bien kafkianas, de hermanos que no quedan juntos y los mandan a cualquier lado, algunos que ni siquiera tienen cupo, como que se ha ido instalando de que al final se instaló como una suerte de muro, ¿no? Una aduana que la controla Moya. Y es muy lamentable porque es lo más alejado de la realidad. Es decir, este sistema es un algoritmo que lo que hace es asignar a los niños a sus colegios a los cuales postulan. O sea, no es un burócrata. No es un burócrata, es un algoritmo que se ganó un premio Nobel, que se ocupa a nivel internacional en los países más desarrollados del mundo, y que es inteligente y que asigna a los estudiantes... ¿El Nobel es Heckman? No, el Nobel es Galen Shapley. Y él diseñó el sistema. Estos dos economistas diseñaron este algoritmo justamente para hacer una asignación óptima, ¿verdad?, donde los alumnos son asignados en sus preferencias y busca la combinación más perfecta donde la mayor cantidad de niños queda asignado en sus preferencias. ¿Y qué porcentaje de estudiantes queda en el colegio de su primera preferencia? 53% fue el año pasado. ¿Y entre las 2 o 3 primeras preferencias? Entre 70%. Ya. Pero para que nos hagamos una idea, el 53% en promedio queda en su primera preferencia. Pero los niños que postulan a prekinder, que es el primer año de ingreso al sistema escolar, el 80% queda en su primera preferencia y el 96% queda asignado en alguna de sus preferencias, ¿ya? ¿Dónde está el problema en el SAE? El problema está en los niños que se quieren cambiar de curso en cuarto básico. Me quiero cambiar de curso, postulo un colegio, pero el colegio que yo quiero tiene una vacante disponible, pero están todas las otras llenas, ¿verdad? Y están postulando 40 niños a esa vacante. Entonces ahí solamente un tercio de los niños queda asignado en su primera preferencia. Yeah. ¿Y de qué depende? Bueno, y lo que vemos nosotros en los datos es que la satisfacción con el sistema actual depende estrictamente del resultado de tu asignación. Si tú quedaste en tu primera preferencia, lo evalúas con un 6-7, según la encuesta, ¿verdad?, levantada por los apoderados. Si tú quedas en tu segunda preferencia, ya bajas a 5-6. Si quedas en tu última preferencia, lo evalúas con un 4-6. Y si no quedas en ninguna, lo evalúas con un 1,8. ¿Cuántas preferencias marcan los apoderados? Es indefinido. Ya. Tienen todas las que puedan. ¿Y qué porcentaje queda en ninguna de sus preferencias? ¿Cuál es el caso extremo, digamos? Este año 700 niños no quedaron asignados en ninguna no son de ninguna preferencia, en ningún colegio, porque no hay oferta escolar. Y el sistema de admisión escolar no puede crear oferta. No puede crear oferta. El sistema... No hay oferta escolar en un cierto Claro, este es el residual. radio de distancia Exacto. de su O sea, este de es el su casa. residual. O sea, independiente de la elección, si hubiera sido los padres o el algoritmo, igual te hubieran quedado 700 niños fuera. Siempre tuvieran quedado 700 niños fuera porque el sistema no puede crear cupos donde no los hay. ¿Qué Ahora, pasó? el ministerio podría hacerlo, si el colegio hay un caso, bueno, abre un cupo más, no pasa nada si son 35 o 36. El año pasado fueron 3.000 niños, cerca de 1.000 en Alto Hospicio. Me acuerdo, claro. Por el tema de la inmigración. Este sistema no puede solucionar dos cosas que no puede solucionar. No puede crear cupos donde no existen.
eso tiene que hacerlo el ministerio, y eso con cualquier sistema de admisión, y no puede asegurar que todos los niños van a quedar en su primera preferencia, porque eso depende de la concentración de las preferencias. ¿Ya? Pero eso con cualquier sistema. A diferencia del sistema antiguo, ¿qué es lo que sí puede hacer este sistema? Primero, te entrega información de dónde está la oferta, dónde está la demanda, cuáles son las preferencias de la familia. Y por lo tanto tú te puedes anticipar. Y que además son súper cambiantes, me imagino. Y las preferencias y la oferta. La oferta es relativamente estable, ¿verdad? Porque en el fondo están los establecimientos y la infraestructura está ahí donde está, digamos. Tienes razón, la capacidad para crear nuevos establecimientos hoy día es muy limitada. Está más restringida. Sí. Y las preferencias, fíjate que se han mantenido bastante estables. Los particulares subvencionados son los más preferidos. El 70% de los alumnos postulan primera preferencia a los particulares subvencionados. Pero lo que les quería decir es lo siguiente. Imagínense una cosa. El 11% de los establecimientos en Chile concentra el 50% de las primeras preferencias. Entonces hay una tremenda concentración de primeras preferencias en muy poquitos colegios. Lógico. Y en esos colegios... Perdona, ¿y esta concentración tiende a ser por calidad o por cercanía o por densidad poblacional, digamos? Porque la gente también privilegia la cercanía, ¿no es cierto? Idealmente, combina cercanía con calidad, ¿no? Combina calidad con cercanía. Hay dos fenómenos acá. Uno, en que en lugares como Antofagasta, por ejemplo, o en la región de Tarapacá, donde hay falta de oferta, hay una sobredemanda en algunos establecimientos que no es que sean buenos, sino que hay muchos niños, claro. Y por lo tanto postulan. Entonces, los colegios más demandados están en las regiones con menos oferta. Pero también hay colegios que son altamente preferidos por los padres, ¿verdad? Y que tienen una alta demanda por su calidad. Hay estos dos fenómenos. Pero para que se hagan una idea, es imposible satisfacer entonces que todos queden en su primera preferencia, si se concentra tanto las postulaciones en tan poquitos colegios. Oye, Silvia, dicho eso, la mesa técnica, después de sesionar, hace 2 semanas aproximadamente, emitió un informe, está disponible, uno lo googlea, informe mesa técnica del SAE, del Sistema de Admisión Escolar, y tiene un resumen ejecutivo, así que lo pueden buscar, y hacen propuestas en 10 dimensiones, ¿no? Sí. Reponer o fortalecer la capacidad de selección de los colegios de alta exigencia, los institutos nacionales, por decirlo de alguna manera, que son además quienes han pagado la cuenta, digamos, de los cambios, entre otras cosas, ¿no? Eso es para secundaria. Es para secundaria, sí. Pero los emblemáticos hoy día son los que han pagado la cuenta. Hoy día ninguno de los emblemáticos está entre los 300 mejores de Chile, cuando antes había una docena de colegios emblemáticos. Se amplían los criterios de admisión, se le da la posibilidad a los colegios de definir ciertos criterios propios, priorización de criterios académicos. ¿Qué crees tú que es lo fundamental si tuvieras que coger 3, 4 medidas y cómo materializarlas? ¿Son proyectos de ley? ¿Qué viene ahora? Mira, la principal crítica que nos hacían las familias, yo diría que son 2. Una es, cuando hay alta concentración por un cupo, ¿verdad? ¿Con qué criterio tú vas a distribuir ese cupo? ¿Cómo lo vas a asignar si es altamente demandado? Entonces las familias consideran que el azar es muy injusto, especialmente en la enseñanza media, que cómo va a valer lo mismo toda tu trayectoria de esfuerzo, de rendimiento, de mérito, ¿verdad? No va a pesar nada en este sistema, y que se lo asigna con igual condiciones que es un gran punto. Que es un gran punto. Y ahí la comisión hace 2 recomendaciones. Por una parte, ¿verdad?, volver a fortalecer los liceos de alta exigencia académica que habían sido muy afectados por el sistema actual del SAE, que le permite solamente seleccionar el 30% de su matrícula, y con un 30% de selección y el 70% que no es seleccionado, es muy difícil mantener un proyecto de alta exigencia, es muy costoso, nivelar hacia abajo, no vale la pena. Entonces lo que estamos recomendando es que puedan matricular hasta un 80% de la matrícula, ¿verdad? Y que se vuelva a establecer estos liceos, ojalá que haya mínimo uno por región, para que las familias en Chile tengan una oportunidad de alto rendimiento para estudiantes muy talentosos. ¿Alcanza a qué tipo de colegio? ¿Cómo se define un emblemático, un colegio de alta exigencia? Actualmente está en la ley, está definido en la ley, tiene que ser un colegio que tiene sobredemanda. No vas a hacer selección si no tienes una sobredemanda. Segundo, tienes que ser de alto rendimiento, es decir, estar dentro, creo que es del 20% de mejor rendimiento de tu región. O sea, cada colegio puede definirse como de alta exigencia si cumple los criterios. Pero el 20% de los liceos, en el fondo. De los liceos, porque esto rige para séptimo básico en adelante, porque antes de séptimo básico, o sea, un niño que tiene 3 años que postula prekinder, ¿qué mérito, qué rendimiento académico hay ahí, verdad? Entonces uno dice, bueno, un niño que postula en séptimo básico tiene 11 años, ahí ya podemos empezar a considerar su trayectoria pasada. Los criterios son para todos. Cualquier colegio en Chile financiado por el Estado que cumpla con estos criterios puede postular a ser un liceo de alto rendimiento. Ojo, hay establecimientos en Chile financiados por el Estado que tienen excelente rendimiento
y no son de alta exigencia o que no quieren seleccionar. Y eso también es válido. Hay muchos liceos bicentenarios que no seleccionan. Exacto, y que tienen muy buen desempeño. Y la segunda medida que tomamos también para fortalecer y dar una señal importante de que el mérito sí importa, es que la comisión propone criterios de priorización voluntario. Que si el colegio los quiere, los utiliza, y si quiere, no los utiliza. Y ahí uno de los criterios de priorización voluntario es priorizar a los alumnos de alto rendimiento en liceos que no son de alta exigencia. Y eso significa favorecer a los estudiantes que provienen del 5% superior del ranking de su colegio de ¿Y origen. cómo los favorece? Los prioriza en la lista. Okay. Tienen preferencia por sobre los otros estudiantes que postulan. Okay. Oye, y una pregunta, aprovechando la última, porque tenemos que ir a una pausa. Quizás la dejo anunciar entonces, aprovechando tu formación filosófica, porque a mí este tema me parece clave, porque la reivindicación del mérito, no solo del cabro que se esforzó en la básica y que quiere aspirar en base a su trayectoria a un colegio de excelencia, que lo tire para arriba, sino que también el rol de los padres, y eso no es accidental, o sea, detrás de un niño que tiene una disciplina, que tiene un esfuerzo, tiene una mirada de futuro, hay también padres que hicieron sacrificio. Entonces me parece doblemente meritorio, valga la redundancia, reconocer y valorar aquello y no simplemente tratarlo aleatoriamente, ¿no? Pero ¿cómo fue la discusión política? Porque esto de la izquierda fue una bandera a la izquierda, desde el efecto par, ¿no es cierto?, que decían que aquí no había ningún mérito, sino que era pura selección de colegios que tomaban a los mejores, y que el efecto par, entonces el niño bueno mezclado con el malo tiraba el carro para arriba, pero en realidad sabemos que la evidencia va para los dos lados. Pero una bandera muy fuerte, y ahora cuando tú me dices 80% podemos seleccionar, que es una buena vuelta atrás, ¿cómo fue esa adaptación de ese mundo de izquierda? Que además es una izquierda que en general no le gusta el argumento del mérito. Es sospechoso del argumento del mérito. Y filosóficamente, bueno, Elizabeth Anderson, una gran filósofa que hemos comentado más de una vez, decía que particularmente en la educación el reconocimiento del mérito es fundamental para tratar a las personas, a los niños y a sus padres con igual dignidad y no como ciudadanos de segunda categoría. Alguien que tiene talento, aunque no sea elegido, nació con habilidades, uno tiene el deber de fortalecerlo, que despliegue sus alas y no opacarlo, ¿no es cierto? Entonces hay también una reflexión bien profunda respecto al ser humano que está detrás de esta idea de mérito, pero ¿cómo fue esa discusión? Porque al final se cruza con la política y acá hubo una vuelta atrás bien importante que yo saludo, por lo menos. Buena pregunta, que anunciada. Vamos a la pausa de la hora liberal y volvemos con Silvia Eizaguirre. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Silvia Eizaguirre, investigadora del CEP, doctorada en filosofía, montañista, fanática de los cerros. Pero Ignacio dejó una pregunta planteada, que es una pregunta... No, pero no vamos a hablar nada de los cerros. Vamos a dejar para la sección del recomendado. Eso, ahí vamos a hablar de los cerros. Ya. Una sección al final donde le pedimos a la gente recomendaciones y te vamos a pedir la tuya. No, pero dejaste una pregunta que tiene un trasfondo político y filosófico muy grande, que es básicamente... ¿Cuál es la reacción o cuál es la forma en que el gobierno toma, digamos, este tema de que hasta cierto punto lo que hace es reintroducir la variable crucial del mérito en la selección o en la forma en que los estudiantes y la familia pueden ingresar a los colegios? En medio. Porque claro, la media sobre todo. Porque este es un tema que generó un debate feroz el año 2014, año 2015, fue muy incluso irracional en algunos momentos, y ahora como que hay que recoger la caña y retroceder un poquito, ¿no? Sí, pues una tremenda pregunta donde hay posiciones muy disímiles. Pero si tú miras los datos, ¿verdad? Si uno mira los datos en Chile, ¿qué es lo que observa? Uno observa que los alumnos de alto rendimiento, de mejor rendimiento en Chile, se concentran en el sector particular pagado. Total. Y son de nivel socioeconómico alto. Sí. Entonces tendríamos que decir, ¿verdad?, que los alumnos más vulnerables no tienen buen rendimiento. Y eso es así. No hay mérito ahí. Entonces, un poco la objeción de la izquierda, ¿verdad?, es no. Estos niños tienen igual condiciones que los de socioeconómico alto, solo que no han tenido las condiciones. No han tenido esas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el mérito cuando está estrechamente relacionado con la plata que tiene tu papá en el bolsillo? Que solo es eso, dicen. Y ellos dicen, solo es eso. Y sabemos, cuando miramos los datos,
Que no es solo eso, porque Claro, hay colegios pero que lo lo hacen muy difícil bien. políticamente, que la izquierda, como siempre, muchas veces, tiene una cierta intuición que puede tener un sentido, pero se va al extremo y se pasa de largo, ¿no? Ahí ha pasado muchas veces en el último tiempo. Fue con el lucro provocaba algunos problemas porque habían sostenedores irresponsables o derechamente fraudulentos, digamos, que se aprovechaban del sistema escolar para sacar plata de la subvención para sus propósitos. Bueno, entonces no hay más lucro. ¿Ah? La selección tenía problemas, no hay más no hay más selección. El copago generaba dificultades, no hay más copago. Y así en muchos otros frentes. Entonces, volver atrás, lo que se dijo con tanto entusiasmo, obviamente no es fácil. Entonces, la pregunta es ¿hay chance de que esto se pueda materializar en un proyecto de ley que lleve la firma, además, del presidente de la República, Gabriel Boric, que fue uno de los que marchó y lideró estas causas? Yo creo que sí, porque cuando se tramitó, yo estuve en la tramitación de este proyecto del SAE, que era la ley de inclusión, ¿verdad? Cuando se tramitó, yo levanté todas las banderas de alerta respecto a los liceos de alto rendimiento. Y todos me dijeron, mira Silvia, eso lo vamos a arreglar después. Aprobemos esto rápido y eso lo vamos a arreglar después. Y yo, no, eso no, primero, así no debiera funcionar la política, así, ¿verdad? Es una inmoralidad, porque son proyectos segundo, vitales, son personas las que están detrás. Exacto, y segundo, ¿cuándo después? De hecho, en 2017, Ignacio Briones, Andrés Alamán y Fulvio Rossi presentan un proyecto de ley. Ignacio Briones, ¿yo? Perdón, no Ignacio Briones, Andrés Alamán, Fulvio Rossi y Ignacio Walker. Perdón, me equivoqué. Presentaron un proyecto de ley para salvar a los liceos de excelencia. Pero ahí quedó, pues, durmiendo. ¿Te hicieron senador, Ignacio? Hubo un gran debate. Hubo un gran debate, pero yo, bueno, y por lo tanto no estaba la intención, y había mucha gente en la izquierda que no quería terminar con la selección en los establecimientos de alto rendimiento, pero había una proporción de personas que sí. Y yo creo que acá hay dos temas. Uno, ¿hay mérito realmente, verdad, cuando vemos que está tan correlacionado con el nivel socioeconómico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuándo, a qué edad queremos que empiece la selección? Porque eso implica, si tú pones selección en la universidad, va a haber competencia antes de entrar a la universidad. Si tú pones selección a los 12 años, va a haber competencia, ¿verdad?, antes de los 12 años. Uh-huh. Tenemos los modelos asiáticos, Corea del Sur, ¿verdad? Tenemos Singapur, que son sistemas altamente competitivos. Niños muy pequeños, a los 5 años, ya tienen angustia por el futuro que les viene. ¿Queremos ese modelo? Entonces hay un tema de edad. Ahora convengamos que en todos los países de la OCDE hay selección, o la gran mayoría. En todos los países. En media. En todos los países que yo conozco de la OCDE y en todos los países que conozco que no están en la OCDE, incluso en Cuba hay selección y hay videos de alto rendimiento. Sí, el drama de toda esta historia es que de esto... Pero déjame contestarte. Entonces, está ese pensamiento en la izquierda y que yo comparto en parte, ¿verdad? Porque los datos te lo muestran. Pero también te muestran los datos que hay establecimientos que lo hacen bien y que le dan alternativa y que hay gente vulnerable que tiene excelentes puntajes y logra llegar a la educación superior. Y lo que veíamos también con los datos es que los liceos de alto rendimiento fueron un motor de movilidad social en un sistema donde la calidad... arreglar el micrófono, voy a salir de protocolo ahí. Las cosas que pasan en vivo. El sistema chileno es un sistema cuyo promedio, la calidad promedio de los establecimientos no es buena. Y los liceos de alto rendimiento fueron un motor de movilidad social y lograban que alumnos de bajo nivel socioeconómico, pero de alto rendimiento, lograran ingresar a las universidades más selectivas del país. Se perdió movilidad social. Eso te iba a preguntar yo, usando la pregunta de Gonzalo, si acaso es voluntad política de la izquierda que reivindicó esto, que hoy día se echa marcha atrás, la recomendación de ustedes. Probablemente la clave para responder aquello es si esto tiene apego popular, si hay una causa popular que siente, que valora que haya selección en secundaria. Y no sé la respuesta, pero desde el momento que lo hubiese, sobre todo teniendo a la vista que es un dato objetivo, o sea, no una opinión. El Instituto Nacional, los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, era una palanca de movilidad social increíble, de diversificación de la elite, para tener una elite pública que le compitiera igual a la privada concentrada en el 7% de matrícula en los colegios particulares, en los que tenemos a nuestros hijos, by the way. Y eso se perdió, o sea, salieron todos los colegios que solían estar en los 20, 10 primeros, no hay el Instituto Nacional está lejos fuera de los 100. O sea, no salieron de los 20, los 50 y los 100. No, hacía una decadencia increíble. Nosotros otra vez hacíamos un análisis de el porcentaje de alumnos provenientes de la educación pública o estatal que está en el top 5% de puntajes de universidades, es decir, que acceden a la mejor universidad, a las mejores carreras. Y estaban increíblemente subrepresentados respecto al peso que tienen sobre el total de matrícula, pero increíble, y a la baja, sistemáticamente. Entonces, hay un tema ahí.
Por supuesto que hay un tema y yo tengo mucho optimismo. ¿Por qué? La última encuesta CEP muestra que sobre el 60% de la población está de acuerdo con que existen liceos de alto rendimiento y que esos liceos puedan seleccionar por rendimiento académico. Es un punto O sea, importantísimo. hay un apoyo masivo ciudadano y creo que solamente un 20% está en contra. Y por otra parte, nosotros en esta mesa muy diversa, muy transversal políticamente, en muchas de las medidas que proponemos solamente se aprueban por mayoría. En esta medida fue transversal, unánime. Mira. Todos estaban de acuerdo. Por supuesto que había personas que decían, a mí me gustaría un sistema como el de Finlandia, donde todos los colegios son de excelencia Bueno, y no está requiero liceos de alto rendimiento. Pero esa no es la realidad chilena y por lo tanto, en este actual sistema sí estoy de acuerdo y fue unánime. Y además el ministro se mostró muy receptivo a estas medidas y incluso me pareció entender de que iba a promover a los liceos de alto Oye, rendimiento. pero que ese punto es súper bueno porque siempre está, cuando uno tiene estas discusiones, está esta creencia, no, mientras no tengamos que todos los colegios, los liceos sean igualmente de excelencia, entonces no podemos hacer nada. El mundo real es con estas restricciones. Yo viví en Francia y en Francia la educación pública hay liceos excelentes, más o menos, y malos. Y esa es la vida, así Y es. no te echáis los buenos porque... Y no te echáis los buenos. Porque no todos son buenos. Y no le cortas las alas a quienes puedan aspirar a los buenos, Luis Legó, a Henri Castro, sencillamente porque el resto no lo has podido nivelar hacia arriba. Lo otro es nivelar hacia abajo, que es un sueño muchas veces de la izquierda, que yo lo encuentro indigno, francamente, porque como tú decías, se trata de personas, se trata de niños, estudiantes, su familia, sus sueños, sus capacidades para desplegarse con autonomía en su vida, y tú cercenas y cuartas eso. Sí, eso es lo que está en juego en esta cuestión. ¿Ah? No, y déjame hacerte un punto. Bien que se avance en esto, sí, encuentro que una gran noticia y que se empiezan a corregir algunos desaguisados, ¿no? Pero yo creo que igual la cuenta no puede ser gratis, porque el daño que se causó es gigantesco. Yo, también a propósito de tu experiencia personal, yo entré a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Católica el año 1996. Estudié en un muy buen colegio particular, pagado, y entramos con un grupo grande de compañeros, éramos 10 aproximadamente a estudiar Ingeniería Civil. Los del Instituto Nacional eran el doble. Y no solo eran el doble en cantidad, sino que eran el doble de mejores. Eran extraordinarios. Era un colegio del cual salió, no sé, 15, 16 presidentes de la República, y así con lo mismo con el IMBA, y así con el Lastarria, y así con el Carmela liceo, Carvajal. el Carmela Carvajal en Providencia, y muchos más. Y el utopismo, digamos, de esta reforma y de esta izquierda que promovió esto, porque estos senadores que tú mencionaste, es más bien lo que uno diría el mundo de la concertación, más socialdemócrata, que entiende las restricciones de la realidad y que saben que las reformas son paulatinas y paso a paso, se ha vuelto minoría, ¿no? Y ese otro mundo empujó esto y arruinó decenas de miles de proyectos de vida debido a su responsabilidad. Ya, pero quiero decir dos cosas. El que ahora estos liceos puedan seleccionar no va a significar necesariamente que van a resolver todos sus problemas, porque la decadencia de estos liceos, en parte por la selección, pero también en parte, Sí. Parte por por otros otros problemas de violencia. Y no voy a resolver los problemas de la sociedad Por supuesto. a partir de esto. Exacto. Es Yo cierto, Yo correcto. creo que esto es una señal muy potente, creo que avanza en la dirección Sí. correcta, pero creo que hay otros problemas que están en algunos liceos emblemáticos, ¿verdad? Que va mucho más allá de la selección y que partió mucho antes también del SAE. Entonces, creo que yo estoy alegre de que vayamos en esta dirección, pero no va a resolver todos los problemas. pero Ya hay además- una pregunta Y- Ignacio, yo creo que le estoy robando la punta de la lengua a la pregunta. Pero quería decir una cosa Ya. más del Instituto Nacional y de otros liceos. No solamente eran instituciones que lograban posicionar a sus alumnos en las mejores universidades y en las carreras más selectivas, permeando así la élite de Chile, que es muy importante, sino que además eran los liceos más inclusivos que hay en el país. Claro. Había Lejos, personas del po. primer quintil junto con el quinto quintil. Ni un colegio en Chile tenía eso. Así es. Ninguno. Y eso es un tremendo valor. Ujú. Ignacio, tú tenías una pregunta. No, yo quería insistir en que más allá de la bajada educacional hay un concepto de fondo filosófico en juego muy importante, porque dígame que no han escuchado esto, digamos. O sea, en la versión extrema de una izquierda, nada es meritorio, porque por ejemplo, si tú naciste talentoso, tuviste suerte, no lo elegiste tú. Naciste en un hogar cuyos padres se avienen bien, te dan cariño, te apoyan, te empujan, te retan, pero te felicitan a la vez. No lo elegiste a tu familia. Entonces, en esa lógica, en realidad, nada es elegido y por lo tanto nada es meritorio. Pero esa es una lógica muy perniciosa porque es renegar de la libertad que tenemos. O sea, cerremos por fuera en esa lógica. Es cierto que yo no elijo a la familia, es cierto que yo no elijo el talento, pero si soy talentoso es un deber moral
que la sociedad haga lo imposible porque esa persona despliegue al máximo su talento y tenga la vida más rica posible. Si es un gran artista, que sea el mejor artista; si es un gran ingeniero, que sea el mejor ingeniero; si es vocación de profesor, el mejor profesor. No puedes castrar aquello. Y respecto a la familia, bueno, detrás de una gran familia también hay mérito y hay esfuerzo. O sea, hay familias que quizás han copagado o han comprado libros en su casa privándose de salir de vacaciones, se han quedado trabajando con su hijo en las tardes, llegando cansados de la pega. Por eso también hay que valorarlo. A esta altura le dice, oye, apaga el teléfono un rato y ponte a leer. Entonces tiene esa cosa, ¿no? De que en el extremo uno podría decir, nada es meritorio, todo lo que yo soy producto del azar. Pero eso es negar la humanidad, o sea, eso es lo más triste del mundo. Sería cerrar por fuera, ¿no? Mira, en la comisión discutimos mucho sobre el término mérito. Y efectivamente uno no puede ver cuánto de lo que observa en rendimiento académico, por ejemplo, es producto del esfuerzo o es producto del talento. Y por lo tanto decidimos no hablar de mérito, ¿verdad? Y hablar de rendimiento académico. Simplemente, si eso es producto de tu esfuerzo, si es producto de tus papás, si es producto del talento y de la suerte, ok, no nos vamos a poner de acuerdo ahí. Lo importante es reconocer que hay personas que tienen un alto rendimiento y que esas personas se pueden potenciar, ¿verdad? Si pueden asistir a estos establecimientos de alta exigencia. Claro. Y que además le das libertad a las familias a elegir, que haya diversos proyectos educativos. No todas las familias quisieran que sus hijos vayan a un liceo de alto rendimiento, aun cuando su hijo es muy talentoso, por ejemplo, porque es un proyecto educativo especial. Pero ¿por qué negárselo a otros que sí lo desean? Claro, y no porque, buen punto, porque no sea observable quiere decir que no existe, ¿cierto? Y esa es la trampa, que a veces dicen, oye, no, pero no lo puedo discernir, por lo tanto voy a hacer como que nada es meritorio. No, pues es un error conceptual, digamos. Y aun cuando, ya convengamos que el esfuerzo te pertenece, en fin, y que el talento sea fruto del azar, negarle a las personas cosechar los frutos del éxito que le provoca el talento es también profundamente pernicioso, porque lo que hace finalmente es atentar contra lo más básico y esencial de la naturaleza humana, que es tratar de dar lo mejor de sí mismo para sí y para los demás. Por lo tanto, no es solo un problema de que el esfuerzo sea meritorio y el talento no, porque el talento es pura suerte, es una combinación genética o lo que sea, digamos, sino porque finalmente hace que las personas seamos más chatas, hace que las personas tengamos menos incentivos para progresar, para nosotros, para los demás, y hace que el mundo sea mucho más pobre y mucho menos próspero. Ese es el problema que hay de fondo, es la antítesis de la naturaleza humana. Y además que los grandes talentos no solamente generan bienes propios, sino bienes públicos. Y además lo lógico sería, desde una sana perspectiva liberal, es reconocer esos problemas del mérito y el talento, el esfuerzo y el talento, pero usarlos en beneficio de la sociedad. Ya, no tenemos que ir a una pausa. Ya. ¿Puedo ponerte otra pregunta? Sí. Ya. Yo sé que a lo mejor no lo discutimos en esta comisión, pero tú clarificaste que era de admisión, pero es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la medición, la evaluación, porque evidentemente la trayectoria educativa de alguien talentoso, menos talentoso, es fundamental ir midiendo para ver, bueno, dónde está, cómo va avanzando, si se está quedando atrás, lo apoyo para que no se quede atrás, si es muy bueno, lo empujo para que despliegue todo su talento, medir, y eso también es algo que a la izquierda otra hora le cargaba, ¿no? Ahora parece que está cambiando de opinión y te quería preguntar sobre eso. Ya, vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos después del corte. Estamos de vuelta en la hora liberal, ahora con Silvia Izaguirre en nuestro tercer bloque, donde vamos a cerrar una patita de educación y vamos a aprovechar un poco más también tu mirada sobre temas del debate, sobre los temas de la discusión pública. Ignacio sí dejó una pregunta planteada respecto a lo importante de la medición en educación, que es un buen punto, porque algo que también la izquierda le daba duro, que tenía muchos adversarios, porque genera competencia. Y ahora que salió el Sims hace poco y mostró algunas mejoras en cuarto básico, estaban felices y lo celebran. Sí, a ver, claro, hay una reticencia a la medición porque la medición es una foto. Es una foto y una foto muy parcial, te muestra solamente un espectro y la educación, ¿verdad?, es mucho más compleja y tiene efectos. Las mediciones tienen efectos en estrechez de currículum, por ejemplo, pero claramente si no mides no sabes si estás progresando o no. Claro. Y cuando tú tienes un país donde un tercio de los niños no comprenden lo que lee, es grave. Es súper grave, porque
¿De qué libertad estamos hablando? ¿De qué igualdad de oportunidad estamos hablando si un niño no comprende lo que lee? Si no puede hacer las operaciones básicas de matemática. Entonces yo creo que es importante medir, especialmente medir al gobierno y las políticas públicas que estamos haciendo, si tienen efecto o no tienen efecto, y las cosas básicas. De ahí a este fervor por medirlo todo, no creo, te digo, ¿te fijas? Pero es ver el punto de partida del alumno y ver cómo progresa, si está quedando atrás, reforzarlo. Pero si tú si no sabes que te está quedando atrás, pues no lo mide, ¿cómo lo vas a reforzar? Y de los establecimientos, Y el que para está saber cómo hacen su adelante, pega. estoy de acuerdo, pero Entonces yo por lo mejor, cuando participé en esta comisión de reactivación educativa, que fue la bandera que yo traté de empujar, oye, la resistencia que había era una cuestión increíble. Desde el decano de la Facultad de Educación de la Católica, que esto estigmatiza, que no sé qué. Pero ¿cómo vamos a solucionar un problema si no sabemos de qué tamaño el problema? Si esto es como Rompiendo una el enfermedad, termómetro. y necesito saber el termómetro para ver la temperatura, a ver cuántas aspirinas le doy o se lo llevo al doctor, ¿no? yo estoy de acuerdo, pero Chile es un país que tiene muchas mediciones. Participamos en ISILS, participamos en PISA, tenemos el CIMSE, tenemos todos los años el CIMSE, y todos los años recibimos exactamente la misma información. Estamos mal. ¿Y qué hacemos con esa información? Yo siento que hoy día donde tenemos que concentrarnos es cómo apoyamos a los establecimientos para que los niños puedan aprender a leer, a sumar, restar, ¿verdad? Dividir y multiplicar. Esa pega no la estamos haciendo. Eso no quita que no haya que seguir midiendo, hay que seguir midiendo. Yo me refiero Pero a el otra énfasis tiene que estar puesto Me refiero a otra medición, en el porque el apoyo. CIMSE a nivel de la escuela, yo digo una medición que no tiene por qué ser pública ni siquiera. O sea, es la medición de 1 a 1. ¿Cuánto vas avanzando? ¿Te estás quedando atrás? Refuerzo. Señales tempranas. Y lo otro, porque una medición estándar, la más clásica de todas las mediciones históricamente, son las notas. Las notas hoy día sabemos que miden re poco. O sea, yo encuentro francamente, lo conversamos una vez en el CEP, lo encuentro inmoral, un engaño, una gran estafa. Cabros que en media le hacen pensar que son súper buenos alumnos, promedio 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, y después en la PAES se sacan un puntaje que está muy por debajo de lo que uno espera para un 6.9 y no quedan en ninguna parte de sus expectativas. Eso es una estafa, lo estafaste 4 años, le dijiste que era súper buen alumno, que iba a entrar a la mejor universidad, a la mejor carrera por su promedio, eso es lo que creían los padres, y se encuentra que no, que sus competencias están muy por debajo de lo que la nota mide. Eso no puede ser. A ver, dos cosas. Las notas están sumamente infladas en todo, sobre todo en el sector particular pagado, que está mucho más inflado que el sector municipal y particular subvencionado. Efecto de otra reforma. Pero efecto de la reforma del ranking y sobre todo el aumento de la ponderación de la nota de enseñanza media y el ranking para ingresar a la educación superior. Sí. Ha hecho que hoy día establecimientos de particulares pagados tengan en promedio colegio, 6.6, 6.7 promedio. ¿Ya? O sea, un alumno con un 6.4 está por bajo el promedio. O sea, yo era un pésimo del- estudiante, tenía 6.3. Absolutamente. Eso está mal, pero la nota tiene que ser informativa. Entonces, esta presión a la alza de la nota ha dejado de ser informativa las notas. Pero acordémonos que la PAES no mide conocimiento. La PAE ordena a los estudiantes, ¿verdad? Para poder seleccionar a la educación superior. Pero en función de su Y conocimiento. por lo tanto, el 50%, por definición, el 50% de quienes rinden la PAE tienen que estar bajo los 500 puntos. Y si Por estuvieras construcción. en Finlandia o en Hong Kong con los niveles más altos, el 50% estaría bajo los 500 Claro, pero uno puntos. esperaría que esté correlacionado con la nota. O sea, que el Porque- que tiene nota promedio 7 va a estar en el top 5 de la PAE, y el Claro. que tiene promedio 5 porque tiene unas Es competencias. que antes pasaba más eso. Yo Tiene más correlación con el ranking que con O Es con que la yo, nota. yo creo que es verdad, lo que pasó es Exactamente. que el NEM, como se llama, nota de enseñanza media, más en el ranking, hoy día suma 40% más en el acceso a la educación en superior. algunas instituciones 70%. Y eso dejó la embarrada. Porque Pero- en el fondo los colegios, que no sé, aquí Sí. da lo mismo lo que aprendan. Porque antes la antigua PSU o la prueba de aptitud académica era más de conocimiento y las notas pesaban poquito. Ahora pesan tanto que lo único que le importa a los colegios, por prestigio, por tener una imagen de ser buenos establecimientos, es empujar para arriba las notas, porque con eso aseguran que entren a la universidad. Estamos prácticamente pegados al 7. O sea, las notas ya dejaron de ser un instrumento Es que como la entrega evaluación de los información. funcionarios públicos. Total, po, Exactamente, es la misma cuestión. Entonces, todos exactamente. sabemos que es una estafa. Entonces, ¿por qué toleramos? Es decir, que es muy grave el daño para los padres. ¿Sí? La nota tiene que ser informativa. Por eso las mediciones. ¿Sí? Yo tengo el derecho de saber dónde está mi hijo, si tiene problemas, si hay que reforzarlo. ¿Te fijas? Nos Y- estamos haciendo los lesos, y mientras tanto, como tú decís, en el CIMSE, que es una prueba bien hecha, ¿no es cierto?, histórica. O sea, uno cada 5 chicos tiene la habilidad adecuada, las competencias adecuadas. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué país estamos construyendo, por favor? Ahí está el tema. No saben sumar, no saben escribir. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que acá ha tenido una tremenda responsabilidad el Consejo de Rectores de las universidades porque están utilizando un instrumento, uno,
que no predice rendimiento, ¿verdad? Y segundo, con consecuencias, ¿verdad? Para el sistema escolar, desvirtuando el objetivo del instrumento de las notas. Entonces, desvirtuaste un instrumento y además no te sirve para predecir qué es lo que te interesa para ti. Puedo aprovechar el último espacio que nos queda para llevarlo al tema que lo traigo obviamente anotadísimo en la pauta, pero que se liga mucho con esto. A propósito del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Porque es poco lo que podemos decir del escritor, ¿no? El escritor, premio Nobel, premio Cervantes, premio Príncipe de Asturias, premio Rómulo Gallegos, bueno, premio de todo, gran escritor, grandes novelas. Pero también fue un gran intelectual, valiente, que se cruzó, digamos, con lo políticamente correcto y que defendió siempre un sano liberalismo, que llamar un liberalismo integral, no por parte, no sí. Liberalismo económico sí, pero liberalismo para cómo quiero vivir mi vida, la parte más valórica no. Él decía la libertad es un todo único e indivisible. Exactamente. Y en esto, él, que en su origen fue marxista y militó en el Partido Comunista en una célula de la Universidad de San Marcos que se llama CAUIDE, la principal razón por la que se empieza a alejar de la izquierda, y este tránsito largo de fines de los 70 hasta los 80, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con algo que ha cruzado el debate de educación en Chile en los últimos años, que es el utopismo, ¿no? Es decir, ¿sabe qué más? Hay un problema, entonces yo rompo el termómetro, el sillón tiene una pata coja, lo quemo, lo boto. Porque en el fondo, claro, había problemas con la prueba de aptitud y después la PSU metimos el ranking, en fin, y hoy día dejamos la embarrada con las notas. Porque en algunos colegios había abuso de las reglas de disciplina, bueno, no hay más repitencia, todas las notas están infladas, no se le puede reclamar a los profesores, y se ha desnaturalizado el sano principio de la relación profesor-estudiante, ¿no?, que tiene que tener una cierta verticalidad. Y bueno, lo que hablábamos de la selección, ¿no?, ahora con el nuevo sistema de admisión escolar. Entonces, en el fondo, y esta es una pregunta para ti como profesional de la filosofía, ¿cuánto daño ves tú que ha causado, cuánto permeado ese utopismo en Chile y cómo combatirlo, ¿no? Porque el liberalismo, que es una cuestión que ha causado tan evidentemente progreso, pero hoy día goza de mala salud y los utopismos nos están desbordando por ambos lados, ¿no? Por derechas, por izquierda, los radicalismos, los excesos. Las refundaciones. Es que yo siento que el liberalismo tiene una complejidad que parte de ser escéptico. Yo creo que el liberal es un escéptico y por lo tanto no prescribe, sino que simplemente describe la naturaleza humana y la deja ser. Y le pone, digamos, un marco. Y esa es la razón por la que Vargas Llosa quiebra, de hecho, con la intelectualidad literaria de la izquierda, los Sartre y compañía, por su falta de escepticismo ante los excesos de la Unión Soviética primero y después del castrismo en Cuba. Pero el utopismo lo que te entrega es algo súper atractivo, porque te entrega una esperanza, es súper romántico la utopía. Lógico. Y la izquierda, ¿qué es lo que te propone? Es normativa, este es el ser humano verdadero, ¿verdad?, que no se puede manifestar porque están todas estas condiciones materiales que no dejan que florezca, y tenemos que derribar todas estas condiciones materiales para que realmente florezca el verdadero hombre, el buen hombre, ¿ya? Y eso es súper atractivo. Lo que pasa es que pareciera ser que no, ese verdadero hombre a mí no me atrae nada, no al contrario, me espanta. Yo lo encuentro sumamente romántico, pero mira todo lo que tienen que hacer para que florezca este buen hombre, y el buen hombre no florece. Y pareciera ser que hay una contradicción con la naturaleza humana finalmente. Pero el utopismo yo lo encuentro malo hasta para el amor. A mí, ¿Se acuerdan de estas portadas de la Cuarta Antigua cuando decía la mató por amor? ¿Qué es eso? O sea, el utopismo es malo en todos los planos, salvo en el plano íntimo, metafísico, religioso tal vez. Pero incluso la religión católica te entrega un utopismo, pero por lo menos la religión, bueno, en pero ese utopismo llevó a quemar decenas de miles de brujas en Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII. En cambio, el escéptico nunca va a ser violento, porque es escéptico. ¿Te fijáis? Pero pucha, que es menos sexy también. Pero no sé si es muy sexy, oye, lo menos para mí, cada vez que me hablan de el buen hombre, el verdadero hombre, la verdadera nación, la verdad, huyo. O sea, eso es terrible, es como que me invitaran a ser una oveja en un rebaño, digamos. Atroz. Yo leyendo... porque siempre hay un pastor que guía a la oveja, si ese es el problema. Ese está iluminado. Un iluminado decía, ¿quién es el buen hombre? La verdad. En los manuscritos de Marx,
Es muy lindo como narra el hombre integral, un hombre renacentista, ¿verdad? Que en la mañana saca la leche de la vaca, en la tarde es agricultor, después es carpintero, después es lector, después es músico. Tiene esta idea súper romántica. Y yo por lo menos tiendo a empatizar con esa idea del ser humano. Y por supuesto que si me ponen un ser humano todo el rato en Twitter, con el celular, viendo tele, consumiendo comida chatarra, me resisto, ¿verdad? Pero claro, hay que tomar esa distancia. Pero yo creo que sí tiene una cosa atractiva, fíjate. Y creo que todos, de alguna manera, valoramos ciertos arquetipos y despreciamos otros, pero entendemos que eso no lo podemos generalizar para el Pero a resto. tu juicio, el liberalismo, este sano liberalismo democrático, escéptico, cuidadoso, Escepticismo que no es que no cristiano. tenga banderas, pero elige bien sus banderas y son pocas, ¿tiene destino en el plano las ideas del debate público o estamos liquidados? No, tiene completamente destino. Y si tú miras Chile es un país finalmente liberal. Mira lo que pasó con las AFP. Mira con lo que pasó. O sea, el derecho a elegir, por ejemplo, Con el y proceso- elegir mal, es un derecho que es propio del liberal. Con el proceso, propio del liberal. el proceso constituyente, el primero. También. yo y la el verdad- segundo también, Pero, fíjate. pero ojo que en la pregunta muy fundamental de Gonzalo hay una clave que se cruza directamente con la educación. O sea, yo pienso que la mayor amenaza para el credo liberal y que nos sentimos liberales, esta idea maravillosa de que las personas puedan ser los arquitectos de sus proyectos de vida con autonomía, desplegar sus alas, sus sueños, supone un piso de oportunidades exigentes, que si no está, esa promesa es vacía. Y las personas, tú lo has transmitido muy bien en la discusión que tuvieron en esta comisión, por algo escuchaban a los papás, escuchaban a los rectores, escuchaban a los alumnos. Las personas viven ese día a día. Y si a mí me hablan de no, que la igualdad de oportunidades en educación, y tú estás viendo que no es así, que hay una distancia cuántica, me están engañando. O sea, me busco otra cosa, me sumo, me pliego a los revolucionarios idealistas y refundacionales. Po. Entonces uno tiene el deber de construir eso, y muchas veces gente, al menos del sector que nosotros nos sentimos parte, no parece valorar ni ver aquello. Es fundamental ese piso de oportunidad, porque si no, todo el edificio que va arriba, que es el que uno quiere hacer crecer en base al despliegue de la libertad, se ve remecido, ¿no? Se ve fracturado. Oye, nos pilló el tiempo. Así que no Bueno. podemos no cobrarte tu recomendación porque la gente no lo sabe, pero bueno, Silvia, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan un recomendado. Y Silvia Izaguirre es una aficionada muy buena a los cerros, a la montaña, montañista, donde seguramente algo filosofa, porque la montaña y la filosofía van de la mano, son horas de caminata, de silencio, reflexión. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Me encanta subir cerros, no soy montañista, pero sí me gusta subir cerros. Y les recomendaría, para los que viven en Santiago, obviamente, subir el Cerro Provincia, que se pueden ver cóndores, en primavera es precioso, está entero florido, el suelo es muy bueno, tiene muy buena adherencia, difícil caerse, así que y no tienen para qué subir todo el Cerro Provincia, que es largo, pueden hacerlo hasta el Alto del Naranjo, que es muy bonito, y para la gente que vive en la quinta región, La Campana, que es un hotspot de biodiversidad a nivel mundial. Así que esas dos recomendaciones. ¿Por dónde se llega a la provincia? Por el provincia hay dos. Hay Pues, dos accesos. por Apoquindo puedes subir y también puedes subir por Camino a Farellones, en el antiguo Camino a Farellones, Puente Ñilhue. Puente Ñilhue. Ya. Ahí por ahí Te subo ponen yo. Waze Puente Ñilhue y esa es la típica subida por atrás. Y la otra en San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo. Cerca del estadio. Ya. Sí. Realmente es una cosa bonita el provincia que uno llega a la cumbre y tiene toda la vista del Valle de Santiago y todo, pero tiene una cosa bien notable, que hay pocos cerros acá que lo permiten, que es que ves como quien dice para atrás, ¿no? Porque todo en Santiago vemos como la sierra de esta faja cordillerana, que es una primera faja cordillerana de Ramón, digamos, o de San Ramón, que es el más alto de los cerros desde la provincia de San Ramón. Pero uno llega a la provincia y a estas cumbres y ve para atrás el río Olivares y ve los cajones escondidos hacia el cajón del Maipo, entonces una vista muy preciosa. Muy bonito. Y otra recomendación, nunca subir solos los cerros porque uno se puede quebrar la pata, torcer, qué sé yo, siempre es importante ir acompañado. Oye, Y- yo no soy montañista. Y agua ni- y bloqueador solar. No soy ni Sí. montañista ni subidor de cerro, pero una vez fui al Cerro El Roble, ¿se llama? Cerro Sí. El Roble en Caleu. En la esta quinta época es región. maravilloso porque están todos los robles, color naranjo, rojo, preciosura. Muy bonito Sí. para ver los rojos ahí. Sí, eso en Caleu. Sí. Sí, en Caleu. Pasando la cuesta La Hormiga si uno viene desde Sí. la quinta región. Ya nos tenemos que ir. Yo me despido con un recomendado muy cortito, el homenaje a Mario Vargas Llosa, pequeño que hicimos, recordar su legado intelectual. Les recomiendo que se lean El llamado a la tribu, que es un extraordinario libro donde hace un relato de su travesía desde la izquierda más radical hasta el más sano Y los autores que lo marcaron. y notable liberalismo y todos los autores de su trayectoria. Eso, nos vamos. Silvia, muchas gracias. Ignacio, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.